estaba con nosotros el ex ministro de Educación, porque yo antes he dicho que del interior, tú calcula, Ricardo. Sí, yo bueno, ya lo veo ahí mandando en la dirección de la policía. Asuntos internos, todo perfecto. Vamos. Debo confesar que intentamos hacer un cambio en la estructura curricular de la formación de la policía. Así que... Está malo el audio. Sí, está como sí, no se te escucha ambiental. ¿Ahora mejor? No. No sé. ¿Es raro? Sí, suena como en ambiental, como si ese micrófono no estuviera conectado. Ah, puede ser. 2 minutos. 1 minuto. A ver, intentemos. Bueno, voy adelantando, Clara Elvira, de lo que vamos a hablar con Ricardo. Bueno, en el último gobierno de Alan García se contrató a cientos, por no decir miles, se calcula que hay estimaciones hasta 20, 30.000 personas, bueno, pero nos lo dirá Ricardo, como profesores interinos, es decir, que no pasaban evaluación ni examen. La justificación para estas contrataciones fue que faltaban docentes. Siguieron estando en calidad de interinos durante todo el gobierno de Alan García, hasta que llegaron, pues bueno, ¿no? Llegó Perdón, esto es del primer gobierno de Alan García, cuidado. El primer gobierno, del 84 al 2007. 84, hasta que sale una ley de carrera magisterial, la ley Salas en el 2012, entonces les dicen, señores, se tienen que adecuar. Preséntense a un examen, preséntense a las evaluaciones y serán nombrados. De los 15.000 que se creía en este momento, se presentaron 5.000 y solo unos 500 aprobaron esta evaluación que fueron nombrados. Desde esta fecha, desde el 2012 hasta ahora, ha habido toda una serie de intentos por nombrar a los 4.500 que hicieron los exámenes, porque estos profesores, muchos no tenían ni título. O sea, estos profesores interinos contratados en el primer gobierno de Alan García no tenían título. Con la ley del 2012 salen fuera del sistema, pero se les da una oportunidad y tenían que sí tener el título y ser evaluados. Se presentan de 15.000, solo se presentan 5.000 y solo aprueban la evaluación 500. 546. Eso. El resto se queda en la calle. Ha habido intentos continuos a lo largo de estos años porque estos profesores y profesoras fueron nombrados, pero pues no venía a lugar, porque todo el mundo tiene que tener una evaluación y un título. Bueno, pues el bloque magisterial, con apoyo cerca de 100 votos de todo tipo de bancadas, ha aprobado estos profesores interinos que pasaron el examen en el 2012, pero que no lo aprobaron. Se presentaron, pero no pasaron. Eso, pero no pasaron. O sea, ya sacaron su título, pero luego no aprobaron la evaluación. Estos 4.500 sean nombrados. O sea, automáticamente. Sin evaluación. Por arte de magia. Sin evaluación ni nada que se le parezca. Eso es una de las cosas que vamos a hablar con Ricardo Cuenca. O sea, 4.500 personas que por populismo puro y duro del bloque magisterial avalado por partidos de izquierda, derecha, centro y el revés, se colocan a darle clase a todos. Vamos. Ya volvió el audio de Ricardo Cuenca, que él nos cuente. Vamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora creo que sí. ¡Eureka! Futuro ministro del Interior. Gracias por eso, no, decía que durante la gestión empezamos a buscar la posibilidad de modernizar las estructuras curriculares de la formación de la policía, que termina siendo fundamental. Así que algún nivel de cercanía tuve con el Ministerio del Interior. Claro, yo no me equivoco nunca, Clara Elvira. Yo no me equivoco nunca. Es una visionaria. Bueno, Ricardo, cuéntanos, ¿cuál es el efecto real que puede tener esta ley que ha aprobado el Congreso para que tengan automáticamente su ingreso a la carrera los profesores? Muy sencilla, Clara Elvira. Con esto, el Estado pierde su principal instrumento para garantizarle a las familias y a los estudiantes que los docentes que están en la carrera pública tienen mínimos de competencias de calidad para trabajar en ella. Así de fácil.
Claro, o sea, cualquiera entra, presenta un examen, presentó un examen, lo jalaron, no sabe cuánto es 5 por 4 y de todas maneras les va a enseñar a los niños las tablas de multiplicar. Exactamente. Entonces el Estado pierde su... A ver, la meritocracia es importante como un instrumento que tiene el Estado para poder garantizar esto. Así como perdió la SUNEDU y ya no le puede garantizar a los jóvenes que la oferta universitaria tiene condiciones básicas de calidad o va a tener condiciones básicas de calidad, con la reforma docente, lo que el Estado tenía con el instrumento meritocrático de la carrera era garantizarle a las familias que estos docentes por lo menos pasaban por un proceso de evaluación para demostrar que tenían las competencias para trabajar. Eso se pierde ahora. Ricardo, estamos hablando de unos 4.500 docentes que ingresarían, que fueron los que se presentaron, tienen el título pero no aprobaron. Exactamente. A ver, la cuenta las resumió muy bien, solo la repito. Habían 14.000 y pocos docentes sin título pedagógico que podían presentarse en la evaluación excepcional del 2014, luego de aprobada la ley meritocrática. De esos 14.000 docentes interinos se presentaron todos los 5.000 y poco. No sabemos si los 9.000 restantes habían obtenido el título o no quisieron presentarse. Y de esos 5.000 que cumplían con el requisito mínimo, que es tener el título profesional, solamente ingresaron a la carrera 500, es decir, quedaron 4.500, más o menos 4.500, fuera, que son los que siempre estuvieron desde el 2014 empujando para conseguir su reposición, ¿no? Entonces, ahora tenemos estos 4.500 que de todas maneras sabemos que tenían título y que no aprobaron el examen del 2014, pero tenemos otros 9.000 que no sabemos bien si tienen título o no, porque ni siquiera se presentaron al concurso, ¿no? Ah, y esto Pero la ley solo afecta, pero la ley solo es para los que se presentaron a la prueba del 2014 o también para los que tengan título de los otros 9.000. No precisa, y es por eso que pareciera ser que termina siendo para todos, ¿no es cierto? Hasta el 2000, contratados hasta el 2014, eso sí tienen que tener título. Ya. El gobierno se ha manifestado no a favor de este proyecto, pero lo hace como sin vehemencia. ¿Qué se esperaría del gobierno? ¿Que observe esta ley? ¿Ocurrirá? A ver, y yo tarde. no sé si no lo hace. No y tarde, sé si no lo hace. Porque... Sí, perdón, no sé si no lo hace con poca vehemencia. Además de eso, lo hace con poca estrategia, que es, creo yo, el problema mayor, ¿no? A ver, cuando los asedios a la reforma han existido desde que las reformas empezaron, la universitaria, la docente, la curricular, porque toda reforma genera una situación de cambio tan profunda que hay gente que se siente afectada y por lo tanto rechaza eso. O por cuestiones ideológicas o por intereses particulares, como en el caso de los dueños de las universidades privadas, o porque, como en el bloque magisterial, no es un partido, sino que representa los intereses gremiales, bueno, eso afecta siempre. ¿Cuál es el trabajo del Ejecutivo? El trabajo del Ejecutivo, desde mi perspectiva, es hacer mucho trabajo político para evitar que estos proyectos de ley se aprueben en la Comisión de Educación o pasen al Pleno, tratando de hacer política en el mejor y más amplio sentido de la palabra. Bueno, lo que pasa con el Ejecutivo, y ya lo demostró antes observando algunas leyes, es que tratar de convencer ahora a 111 votos, no sé cuántos tuvo, para poder en una segunda votación o una observación de la ley que no se vuelva a votar, va a ser muy complicado para el Ejecutivo ahora, ¿no es cierto? Entonces, no hubo una estrategia para efectivamente atender el tema político. No quiero hablar de la gestión que tuve a cargo porque no me gusta mucho, pero solamente para ilustrar un ejemplo. En los 8 meses y 19, 20 días que estuvimos en el gobierno de transición, la Comisión de Educación presentó 101 proyectos de ley, muchos de ellos parecidos a los que se han aprobado en este tiempo.
Parte de nuestro trabajo era al coordinador parlamentario llamando y diciendo, ministro, van a agendar esto. Y entonces inmediatamente hablar con los congresistas, hablar con las bancadas, a explicarle, a mostrarle por qué no era conveniente. A veces nos era más fácil, a veces no, pero de los 101, Clara Elvira, Anuska, de los 101 proyectos de ley, 74 se archivaron. Entre ellos, uno muy parecido al que se acaba de aprobar. Y si no, buscándoles alternativas, ¿no es cierto? Oye, hagamos algo con los interinos porque efectivamente son personas que le han dedicado mucho tiempo de su vida en zonas muy complejas a enseñar y entonces, sin renunciar a que den un examen, hagámosle una bonificación especial a sus tiempos de servicio, haber trabajado en zonas difíciles para que tenga un puntaje adicional a la hora de concursar para una plaza. Pero no significa renunciar al proceso, significa ayudarlos y acompañarlos. Esto es una tarea política. Y esa es la tarea política que ha renunciado el Congreso, el Ejecutivo del presidente Castillo y el Ejecutivo de la presidenta Boluarte. Sí. Tenemos que hablar de otro asunto de educación que es preocupante, y es que hemos conocido que hay un proyecto de ley del presidente de la Comisión de Educación que pretende que la autorización, el licenciamiento que dé la SUNEDU a las universidades sea vitalicio. Ya, una vez que lo logras, ya fue. Y lo vas a tener para siempre y ya no hay que revisar nada más. ¿Cuál es el efecto que tendría la aprobación de esa ley? A ver, seguir golpeando el corazón de la reforma universitaria, que es que el Estado tenga potestad para poder regular la calidad del servicio universitario. ¿Qué significa esto? Que como no pueden tirarse abajo la SUNEDU, para decirlo directamente, porque ya sería demasiado escandaloso, aunque bastante impúdicos se han vuelto últimamente, lo que hacen es debilitar sus procesos, ¿no es cierto? Y el licenciamiento permanente y vitalicio golpea, así como golpeó la configuración del Consejo Directivo, golpea el corazón de la regulación de la calidad universitaria. Porque entonces se dice el Estado ya no va a hacer más que una sola idea de regulación y las universidades, ya no importa lo que suceda en el futuro, van a seguir funcionando porque ya tienen esa autorización de por vida, ¿no? Es como cuando antes, haciendo un símil con los temas docentes, no había solo estabilidad laboral, entonces los docentes entraban en la carrera y trabajaran bien o trabajaran mal y van a continuar en la carrera porque no había formas de sacarlo. Ahora las universidades, trabajen bien o trabajen mal, van a permanecer porque ya tienen este licenciamiento vitalicio, ¿no? O sea, lo que se trata es de golpear todas las reformas, ¿no? Por un lado se mete profesores, por otro lado se le quita la facultad de fiscalizar a la SUNEDU, que es el origen, o sea, es su razón de ser, por eso nació, para fiscalizar, ¿cierto? Para verificar en aras de una buena educación. O sea, de lo que se trata es ir contra toda la reforma, Ricardo. Contra todas las reformas, yo creo que va a continuar todavía con la reforma docente, va a venir cosas con la reforma curricular, que tiene que ver con ir cambiando los temas que tienen que ver con la memoria histórica, con el enfoque de género. Ya hemos visto que un partido ha utilizado la vía de materiales educativos para poder reescribir parte de la historia, cosa que no se veía antes, ¿no? A los que nos gusta registrar... Se refiere al fondo editorial y a los libros relativos al golpe de Estado del 92. Y a la Constitución, ¿no es cierto? Que han hecho para niños y para... Entonces, fíjense, lo que estamos es golpeando las reformas muchísimo por una cuestión absolutamente política, en el peor sentido de la palabra. Y económica. Y económica. Fíjense que con este tema de las reformas, lo que tenemos es que nuevamente estamos haciendo una práctica que ya habíamos desterrado, y es utilizar la educación para transmitir políticas partidarias, hacer uso de la educación para hacer política. Las universidades son los brazos políticos de algunos partidos. Los materiales educativos intentan ser transmisión de algunos a partidos políticos. Entonces, se ha juntado las ganas
de comer y el hambre, y por eso estamos en una situación tan precaria, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo. Antes de despedir, quiero que veamos un tuit que tiene Ricardo, el tocayo. Nuestro productor se llama Ricardo y es un tuit del IEP que quiero leer para que... A ver, Ricardo. Richie Cuenca, investigador principal del IEP, es uno de los ganadores de la 5ª edición del premio Pedro Croch de estudios sobre la universidad con el ensayo Estado y Universidad, Reforma y Contrarreforma Universitaria en el Perú 2001-2023. Este tweet es para felicitarte por ese premio y para decirles a nuestros seguidores, a quienes están aquí, que esa es la razón por la que entrevistamos a Ricardo Cuenca, porque lo ha estudiado, porque conoce qué es lo que pasa con la universidad, con la reforma y la contrarreforma, y bueno, lo reconocen con este premio, así que felicidades y gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, me da un poco de pudor hablando de la institución. Y nada, y decirle a los maestros que están titulados que no tengan miedo de participar en los concursos, que esto fortalece la profesión, ¿no es cierto? Y que finalmente de lo que se trata es eso, de quienes creemos en la profesión, saber que es importante demostrar permanentemente lo valioso que es la profesión docente, no solo para uno, sino para todo el país. Así que ánimo, que hay que demostrar con hechos que somos mejor que los intereses privados y particulares, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, Ricardo, gracias. el rector, quería mencionar el rector de Piura, que da honoris causas. O sea, mientras unos se ganan los premios a base de trabajo, hincar codos, de experiencia y de investigación, el rector de la Universidad de Piura, ¿cierto?, ha dado honoris causa a 2 congresistas, a Esdras Medina y al otro, ¿quién es? Espérate, bueno, el que tuvo la maravillosa idea de implosionar o de bombardear la SUNEDU, Ricardo, Esdras Medina. Sí, al congresista Medina y al congresista Sixia. Al que ha abierto la comisión por las auditorías que se hacían en el Ministerio de Educación y al que dinamita o trata de dinamitar la SUNEDU. Ahora hay que decirles doctores. Doctores por la Universidad de Piura, gracias al rector repuesto, gracias a la nueva conformación de la SUNEDU. O sea, bueno, conmigo. Así nos va. Gracias, Ricardo. Muchas gracias a ustedes. Enhorabuena, enhorabuena. Ya da vergüenza. Muy amable, gracias. Doctor.